parte histórica en el comienzo y después una parte sistemática donde trato más conceptos y respondo de lleno la pregunta según mi posición. Desde que era pequeño, mi mamá decía, debes de ser una gran persona, una persona buena. Todos los días escuchamos, fulanito de tal es una persona buena, menganito es una persona mala. Pero, ¿cómo llega una persona a ser buena? A esta pregunta han intentado responder muchos filósofos. Platón diría, a través de la anamnesis, es decir, de la purificación del alma de todo rastro material. Aristóteles diría, con el cumplimiento excelente de la obra más propia de nuestra naturaleza, mediante la virtud. Los estoicos dirían, la apatía, vivir solo según razón. Agustín, a través de la gracia. Santo Tomás retoma a Aristóteles y dice, mediante la virtud, que es una disposición estable a obrar bien. Hume diría, momentos señores, todo es cuestión de feelings, sentimiento de humanidad, buscar la felicidad de los demás. Stuart Mill decía que una persona es buena, llega a ser buena mediante actos que causen una utilidad. Bentham, mediante una consecuencia buena. Nietzsche, voluntad de poder, basta querer. Sartre, a través de la libertad. Bueno, ante todas estas posiciones, ¿cuál es la posición correcta? A mi modo de ver, la posición correcta es la posición de Aristóteles, enriquecida por Santo Tomás, que dice, una persona llega a ser buena mediante el cumplimiento de actos libres que perfeccionen su naturaleza. Para obrar de esta forma hay tres principios. Intrínsecamente, las virtudes. Extrínsecamente, la ley que nos instruye y la gracia que nos fortalece. En nuestra condición de filósofos, dejamos la gracia de un lado y nos centramos en la virtud y en la ley. La virtud se define como hábito operativo bueno. Así lo define Tomás. Hábito quiere decir que es una cualidad de nuestra naturaleza. No es ni completamente natural porque lo tenemos que formar, ni es ajeno a nuestra naturaleza porque la perfecciona, y es diverso de la virtud porque implica conciencia. En cuanto a operativo, nos lleva a obrar, es decir, tiene por objeto una potencia operativa. Siendo bueno, perfecciona al hombre, le dispone a cumplir actos de acuerdo con su naturaleza. Y esto es la diferencia con los vicios, que también son disposiciones que nos llevan a obrar, pero en contra de nuestra naturaleza. Dejando de lado las virtudes teologales, se pueden dividir en las virtudes que perfeccionan nuestro intelecto, llamadas dianoéticas, y son 5. La ciencia, la inteligencia, la sabiduría, que perfeccionan la razón teórica. El arte y la prudencia, que perfeccionan la razón práctica. Por otro lado están las virtudes que perfeccionan nuestra voluntad, que se pueden clasificar en las que llamamos virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes intelectuales se forman mediante el aprendizaje y la instrucción. Las virtudes morales se forman mediante la repetición, quiere decir muchos actos, y la costumbre, mismo modo. Pero además de las virtudes, había dicho que hay otro principio que nos ayuda a llegar a ser personas buenas, es decir, la ley. La ley obra como regla en cuanto impele a la acción o la impide. Pero aquí no me refiero tanto a la ley positiva, sino a la ley moral natural, que con palabras de Cicerón sería esa ley non scripta sed data, es decir, la ley que toda persona tiene en su naturaleza por el hecho de ser hombre, y se puede definir como la participación de la ley eterna en la criatura racional.
Por lo tanto, no se trata de una autonomía, porque el fundamento de esta ley no es el mismo hombre, ni una heteronomía, porque no es totalmente ajena al hombre, es una teonomía participada. Como teonomía, el fundamento último es Dios, en cuanto participada está escrita en la naturaleza del hombre. Y el contenido de esta ley son los primeros principios, que son primeros preceptos, y que son universalmente conocidos e infalibles porque no los deducimos, sino los aprendemos. Son directamente aprendidos. Y se basan en las tendencias naturales de nuestro ser. Como sustancias, la tendencia a conservar el ser. Como especie, la tendencia a la generación. Como criaturas racionales, la tendencia a la verdad y la tendencia a vivir en sociedad. Y aquí entra en juego un tercer aspecto, que es la conciencia. La conciencia es la facultad que tiene todo hombre que juzga sus actos según los primeros principios. Pero lamentablemente la conciencia no es infalible. Puede haber deformaciones de conciencias. Y puede así hablarse de conciencia verdadera si se basa en la norma moral objetiva, o conciencia errónea si difiere. De conciencia recta si juzga con prudencia y fundamento, o de conciencia torcida si es una deformación. Y puede haber diversos tipos de deformación. Se puede hablar de conciencia relajada, aquella que no juzga la falta donde la hay; conciencia estrecha, la que pone la falta donde no la hay; la conciencia escrupulosa, que pone falta en todos lados; y la conciencia perpleja, que pone falta en donde, que ve la falta tanto al actuar como al dejar de actuar. En resumen, una persona es buena o mala por su vida moral, es decir, por sus actos libres, que serán buenos si perfeccionan la naturaleza del hombre con el cumplimiento, a través del cumplimiento de la ley moral natural, con la fuerza de las virtudes.